¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, saludos desde la redacción central de La Voz de Galicia, como cada noche en directo. Es miércoles 15 de septiembre, hace 4 semanas la pontevedresa Sonia Iglesias desaparecía sin dejar rastro. 21 días sin noticias de una mujer cuyo destino mantiene en vilo a Galicia. Sonia es la última protagonista de un drama, el de los desaparecidos, que no es ajeno a nuestra comunidad. Un drama que engloba una realidad muy compleja y muy diversa, con casos de origen y explicación distintos, pero que tienen un denominador común: la angustia y la perplejidad que provocan en su entorno y entre sus familiares. Esta noche, en Vía V, nos proponemos adentrarnos en el mundo de los desaparecidos. Y para ello hemos invitado aquí al plató, a la redacción central de La Voz, a Berta Collarte. Muy buenas noches. Buenas noches. Berta es hija del empresario Guillermo Collarte, que desaparecía hace ahora 11 años, sin dejar rastro. Hablaremos después del caso de Guillermo Collarte. Están también con nosotros Ángel Casanova, que es comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de A Coruña. Muy buenas noches. Buenas también. Noches. Y nos acompañan también Ricardo García Mira, que es profesor de Psicología Social. Le pediremos que nos arroje luz sobre el tsunami emocional y psicológico, supongo, que se produce en una familia cuando tienen que vivir un drama de estas características. Buenas noches. Bueno, con los tres hablaremos en los próximos minutos, pero la última hora nos lleva ahora hasta Pontevedra. Allí acaba de terminar la concentración que todas las semanas se celebra en recuerdo de Sonia Iglesias. En ella ha estado nuestro compañero de La Voz de Galicia, Nino Soto. Nino, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha transcurrido la manifestación de hoy, Nino? Pues hace solo unos minutos que acabó una nueva manifestación llevada a cabo en la ciudad de Pontevedra para reclamar el regreso a casa de Sonia Iglesias, la pontevedresa de 38 años, desaparecida el 18 de agosto en extrañas circunstancias. Y precisamente hoy se cumplen 4 semanas de un misterio que mantiene en vilo a toda una ciudad. Y como está ocurriendo todos los miércoles, sus vecinos salen a la calle para pedir que vuelva a casa sana y salva. Se volvieron a volcar con la familia en una muestra más de apoyo. Los manifestantes arroparon a los padres de la mujer y recorrieron varias calles del casco urbano en un silencio sepulcral que solo se rompía con el aplauso espontáneo de los manifestantes. Bueno, estamos viendo imágenes, perdona Nino que te interrumpa, sí. Estamos viendo imágenes de esa concentración, de esa manifestación que terminaba, como decías, hace escasos minutos, en torno a las 10 menos 10. ¿Hay alguna novedad con respecto a la investigación o sigue todo igual? Al parecer sigue todo igual. Los investigadores reconocen que se trata de un caso bastante difícil y oficialmente lo siguen tratando como una desaparición. Pero lo cierto es que, además de los funcionarios adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Pontevedra, también se sumaron a las pesquisas desde hace varias semanas agentes de la Brigada de Homicidios y Desapariciones que proceden de una unidad de Madrid. Y después de 4 semanas de investigación no hay rastro de Sonia Iglesias, ni una sola pista, al menos que trascienda a la luz pública. Una última pregunta, Nino. ¿Cómo están los ánimos de la familia? Veíamos imágenes de la madre participando en esa concentración. ¿Han tirado ya la toalla? No tiraron la toalla de momento, pero lo que es evidente es que cada vez el desánimo es mucho mayor y la esperanza, aunque se dice que es lo último que se pierde aquí, parece que ya se está agotando el margen de ilusión que tenían en un principio. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Nino, por esa última hora desde Pontevedra. Sonia Iglesias, decíamos, es el caso que nos ocupa en estos momentos, que nos tiene pendientes a todos los gallegos, pero ha habido antes muchos otros. Algunos siguen pendientes de resolver. Casos inquietantes o de difícil solución. Así califica la policía las denuncias de aquellas personas cuyo paradero sigue siendo un misterio a pesar de las investigaciones y del paso de los años. En Galicia hay unas 20 desapariciones que entran dentro de este grupo, unos procesos que siguen abiertos pero estancados a falta de que aparezcan más indicios que conduzcan a alguna pista. Entre los expedientes más antiguos está el del médico coruñés Fernando Cuadrado. No regresó a casa el día de su aniversario de boda, en el mes de diciembre de 1990. Hubo varias especulaciones desde el suicidio o la huida, pero nunca llegó a comprobarse nada. El rastro de Clemencia Ponte se perdió en el 1991. Se la vio por última vez en una oficina bancaria de Betanzos a la que acudió a retirar dinero. En el faro de Currubedo apareció hace 14 años el coche de María José Arcos. El caso de la joven compostelana fue uno de los más
enigmáticos, pero las investigaciones nunca llevaron hasta ella. El narcotráfico pudo haber estado detrás de la desaparición de Fernando Caldas en el 2004. La última noticia que se tuvo del joven de Mertamirans fue un mensaje móvil en el que decía que había sido secuestrado. Ese mismo año en Vigo se perdió la pista del matrimonio formado por Francisco Fernández Golpe y Victoria Méndez. Su coche apareció calcinado y aunque hubo detenidos, quedaron en libertad por falta de pruebas. José Antonio Creo, Purificación Ramos, Luis Naya Fariña son otros de los nombres de esta lista. Sus familias siguen esperando una respuesta. Bueno, comisario Casanova, hablamos de desaparecidos en genérico, pero supongo que desde el punto de vista, si queremos ser estrictos, habría que establecer categorías distintas, ¿o no? Sí, dentro de este tema de los desaparecidos, siempre hay que valorar desde el inicio, siempre se debe hacer una valoración para conocer los móviles o a qué obedece la desaparición de la persona, para plantearnos desde el principio si se trata de una desaparición voluntaria o una desaparición forzosa. Incluso dentro de las desapariciones forzosas hay que hacer una serie de valoraciones para conocer si se puede tratar de un secuestro, se puede tratar de un tema accidental o cualquier otra situación realizada contra la voluntad de la persona desaparecida. ¿Cuántos desaparecidos hay en Galicia? Hablamos en el vídeo de una veintena de personas, de esas desapariciones extrañas, que no hay pistas alrededor. Bueno, tal como se comentó en el vídeo, efectivamente, lo más problemático dentro de los desaparecidos son lo que dentro del Cuerpo Nacional de Policía se califican como desapariciones inquietantes o de alto riesgo. Estas desapariciones, a día de hoy, no creo que lleguen a los 20 casos que aún perviven. Yo creo que son menos y vienen suponiendo, no llega ni al 1% del total de desapariciones que, por ejemplo, en los últimos 20 años tenemos registradas en Galicia un total de un poco más de 14.000 denuncias de desaparecidos, para que nos veamos un poco en la dimensión que nos movemos. Y de esos 14.000 permanecen en vigor a día de la fecha un 1% escasamente de las que están en vigor y que obedecen a muchas causas. Y de las que estamos hablando, de las que son las que creo que debemos tratar aquí, que son las inquietantes, no llega ni al 1% de esas 14.000. Me hace gracia la denominación, creo que define muy bien de qué estamos hablando, eso de desapariciones inquietantes. ¿Es posible desaparecer? Porque parece que es algo extraño, hablando del mundo del que hablamos, con la tecnología que tenemos, con la casi imposibilidad de desaparecer sin dejar rastro. Los movimientos parece que damos hoy en día están registrados permanentemente. ¿Es posible desaparecer sin dejar rastro? La desaparición, siempre que es una desaparición, como decimos, que puede obedecer a esta denominación de inquietante o alto riesgo, si puede ser llevada a cabo por personas que tienen premeditado ya una actuación con arreglo al desaparecido, un móvil que puede nunca, de entrada, nunca podemos saber cuál es el móvil que llevó a cabo la desaparición. Y aunque lo que sí, hay muchos casos que resultan difíciles para la investigación, porque hay pocas pistas desde el inicio. Hay que ir tratándolas poco a poco, aunque las primeras horas para las investigaciones de este tipo de desapariciones son fundamentales para obtener todas aquellas pruebas que nos puedan conducir siempre a un desenlace feliz. Bueno, uno de los casos de desaparecidos más conocidos de Galicia tiene nombre propio, el del empresario ourensano Guillermo Collarte. Desaparecía hace 11 años, se cumple el 5 de octubre el aniversario de esa desaparición. Es cierto que la investigación ha ido avanzando con el paso del tiempo. Vamos a recordar un poco cómo se inició este caso y los pasos que ha ido dando en el transcurso del tiempo.
En octubre de 1999, el empresario ourensano Guillermo Collarte desapareció en la localidad portuguesa de Valença do Miño. Fue hasta allí para visitar unas obras que promovía su constructora. Desde entonces su familia no ha sabido nada más de su paradero y aunque todo apunta a un homicidio, su cuerpo nunca ha aparecido. Sin embargo, 11 años más tarde el caso puede empezar a esclarecerse. Antes de que termine este año está previsto que se celebre en Portugal el juicio por su secuestro y desaparición. 4 personas están imputadas. Se trata de 2 socios de su promotora, de un exconcejal de Valença y de su supuesto sicario que habrían contratado para hacer desaparecer al constructor. 2 de ellos ya fueron condenados junto a otro vecino de Portugal en julio por un delito de amenazas y agresiones a la familia de Guillermo. Bueno, Berta, han pasado 11 años desde que su padre desapareció. ¿Qué recuerda de aquel día? Pues, de aquel 5 de octubre. De aquel 5 de octubre el recuerdo es como si hubiera sido antes de ayer. Quiero decir, es un recuerdo que es permanente, es un recuerdo de un dolor intensísimo, de una sensación de arrancamiento. Es como si algo te lo hubieran quitado, con sensación de que te lo quitan para siempre. Mi padre había tenido ya un primer secuestro. Vivía amenazado, vivía bastante atemorizado. Y en el momento que uno de sus socios hace la llamada a mi casa diciendo que mi padre falta desde la 1 del mediodía, eran exactamente las 3:35 cuando me lo dice, en ese momento mis temores fueron a lo máximo, a lo peor. Si es verdad que a ese dolor inicial nunca pensé que le tendría que añadir los otros muchos que vinieron, y si me dicen en aquel momento que hoy, 11 años después, todavía no habría podido dar cristiana sepultura a mi padre y no habría podido terminar con este asunto, hubiera dicho que prefería morirme. Quizás el hecho de mantener la esperanza de que algún día lo resolvería es lo que me fue llevando a seguir, me lleva a seguir viviendo día a día, pero la sensación es de arrancamiento, de fatalidad, de horror, de tortura, y luego se entremezclan esos sentimientos con todo lo que cuesta poner en marcha la maquinaria para que se busque. En este caso es más sencillo a veces el que se empieza a buscar a un niño, que se empieza a buscar a una chica joven, pero es difícil que busquen a una persona mayor en un país extranjero, en un país vecino pero extranjero, como fue el caso de mi padre. Y poner esa maquinaria en marcha es muy duro, y afrontar la desconfianza que genera el que una persona desaparezca, sea de la edad que sea, si es una chica, qué habrá hecho, si es un chico, en qué estará metido, y si es un empresario, a qué se dedicaría. Esa sensación también se vive a posteriori. ¿Habéis sufrido mucho como consecuencia de esas especulaciones que normalmente surgen en casos como este? Sí. En el caso de Sonia Iglesias también ha habido especulación. Sí, por eso digo que no importa el porqué. O sea, si es una chica, indudablemente algo habrá hecho, que habrá provocado, a qué se dedicaría. En el caso de mi padre también tuvimos que soportar, y ese es en ese momento en el que el caso sale a la luz. Sí. Porque en los primeros momentos nosotros seguimos el consejo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de mantener el asunto en secreto, y cuando sale a la luz parece que el haberlo ocultado era porque teníamos algo que esconder. Hoy, 11 años después, yo sigo reivindicando la figura de mi padre, sigo buscando a mi padre, tengo la cabeza bien alta, estoy muy orgullosa de mi padre, y creo que en este momento la sociedad también sabe que no estoy buscando a nadie que estaba haciendo nada malo. Era un gran hombre, y digo era porque, por desgracia, creo que tengo que hablar en pasado. ¿De qué tienes que hablar en pasado? En este momento ya incluso legalmente tengo que hablar en pasado, pero era un gran hombre, pese a que sí que efectivamente también uno tiene que afrontar es en el momento en el que yo empiezo a ver insinuaciones en prensa y a escuchar insinuaciones sobre el motivo o el porqué de la posible desaparición de mi padre. Eso, unido a mi calidad de médico y a su condición de persona enferma, la que me hace ser yo la que tome las riendas de que nadie como yo
va a defender a mi padre, y nadie como yo va a buscar a mi padre y a demostrar que no tengo nada, que no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que esconder. Sin ese tesón que me consta, que lleva exhibiendo desde hace 11 años en este intento por esclarecer qué sucedió con su padre, sin ese tesón particular y personal, ¿cree que no estaríamos en este momento donde estamos, con ese próximo juicio que se va a celebrar? Honradamente, y no es por mérito que me atribuya, creo que sí que no estaríamos a lo mejor en este... La maquinaria es muy difícil de mover. Comisario, ¿por qué es tan difícil mover esa maquinaria? Si coincide con que es difícil mover la maquinaria. No es que sea difícil mover la maquinaria. Lo que sí es cierto que a veces desde fuera de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y además es muy entendible, la familia de un desaparecido o de una víctima es la que pasa la situación más difícil. Entonces, desde esa posición, siempre las actuaciones que se lleven a cabo para tratar de resolver el problema suscitado con la desaparición de la persona siempre son pocas. Y nosotros tenemos que aceptar esa postura. Nuestro objetivo, aparte de siempre agilizar la puesta en marcha de la maquinaria y mejorar la eficacia en las investigaciones, uno de los objetivos básicos en cualquier investigación por este tipo de problemática está enfocada hacia la familia de las víctimas. ¿Tienen los medios suficientes o no? Se ha mejorado mucho últimamente, se han gestionado nuevos medios, se han creado, en base a la experiencia se han llevado a cabo protocolos, instrucciones para mejorar, como se dice, la maquinaria y la puesta en marcha de las investigaciones, la coordinación entre todos los cuerpos, se han creado bases de datos centralizadas de personas desaparecidas, cadáveres sin identificar, se han creado organismos para gestionar relaciones con la prensa y luego, como estaba diciendo hace un momento, la relación con la familia de la víctima siempre es uno de los objetivos prioritarios y más sensibles en la actuación policial. Me va a permitir que cuando le estaba formulando esta pregunta, Berta Collarte hacía que no con la cabeza. ¿Cree que no tiene medios suficientes los cuerpos y fuerzas del Estado? Yo creo que no tienen medios suficientes. Sí que es verdad, y tiene razón el comisario, que yo como no tengo ninguna queja, nada que decir en relación tanto el trato personal que recibe nuestra familia con la desaparición de mi padre por parte de la Guardia Civil y luego de Policía Nacional. En ningún caso yo tengo queja de eso. Efectivamente nos tratan con un esmero especial. A 11 años vista yo sigo felicitándome la Navidad con los miembros y fuerzas de seguridad del Estado que en aquel momento de la desaparición de mi padre nos custodiaron, convivieron con nosotros, conviviéndonos en una familia burbuja, entendiendo que ellos tienen una primera postura que tomar, que es que lo primero que tienen que hacer es descartarte como sospechoso. Claro. Y entendiendo eso, en nuestro caso, por ejemplo, sí que fue realmente lamentable y hecho que en este momento está más que corregido la relación con el país vecino, con Portugal. Ahí sí que fue mucho más tensa y más difícil la relación y la posición. Sí que ahí realmente nos sentimos peor tratados. Las relaciones personales con las fuerzas y cuerpos de seguridad por nuestra parte nada que decir, pero sí sigo manteniendo, quizás por falta de medios, pero y un poquito le falta un poquito de engranaje a la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a su vez la colaboración con la justicia. Creo que son cosas que tendrían que agilizarse un poquito más. Bueno, hay un temor que comparten muchas familias de desaparecidos, que es el peligro del olvido, un peligro al que hoy se refería Marilis Cupeiro, que es portavoz de los vecinos de Sonia Iglesias. Una sensación de impotencia tremenda, porque por supuesto que yo me imagino que la policía está haciendo su trabajo, pero también queremos ver los frutos de ese trabajo. Las esperanzas ya las vamos perdiendo y la hipótesis de que se haya ido por su cuenta no la barajamos en ningún momento.
no nos cansamos, vamos a seguir luchando, porque eso es lo que pretendemos con estas manifestaciones, que el caso no quede en el olvido. Entonces saldremos todos los miércoles y haremos todo lo que la policía nos mande hacer. Bueno, Ricardo García Mira, ¿cómo afecta de una forma especial a la familia, pero al entorno, una desaparición como la de Sonia Iglesias? Bueno, una desaparición como esta, Fernanda, tiene un impacto psicológico familiar, en primer lugar, ¿no? Hay un impacto trágico sobre la familia que la deja sin posibilidad de experimentar ni de realizar duelo alguno, porque desconoce si, una vez que descartamos que la persona ha desaparecido voluntariamente, pues nos encontramos con que no sabemos si está muerta, si está viva, pero sí es fácil presumir que ha habido un proceso violento contra ella para sacarla de en medio con alguna finalidad, con algún objetivo. El impacto psicológico, como te digo, es familiar, pero también es social, ¿no? Es social y es comunitario, como nos demuestran pues las últimas desapariciones de las que hemos sido testigos en España y ahora en Pontevedra, esta última, o en el caso del padre de Berta, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con que este impacto social se ve también inmerso en un fenómeno que nosotros llamamos amplificación del riesgo, ¿no? La gente percibe que verdaderamente existe más riesgo, ¿no? Y la posibilidad de que le pueda pasar a cada uno de nosotros, siente la necesidad de aunarse para decir, bueno, todos somos Sonia. Es una manera también de manifestarse socialmente, de que el fenómeno es social, de que el problema es social y de que hay que adoptar medidas, las medidas necesarias, ¿no? Lo que comentaba antes Ángel y Berta, en el sentido de que, bueno, pues cada vez hay más medios por parte del Estado, cada vez hay menos medios, en el caso, bueno, menos medios no, que esos medios no son suficientes, comentaba Berta. Bueno, es verdad que cada vez se va descubriendo también cuál es el impacto, la cara humana de una desaparición, cuáles son los aspectos humanos que hay que cuidar, ¿no? Eso implica que hay que poner psicólogos para cuidar, ¿no? en el entorno familiar, eso implica que hay que cuidar, ¿no? Todos estos aspectos que afectan directamente a la familia. En principio también, aparte del impacto social, el impacto familiar, el comunitario, también hay un impacto económico, ¿no? Muchas veces esa persona pues deja en una situación a la familia ¿no? que pues bueno, pues con deudas o con, no sé, con un déficit, ¿no? En lo que es la incorporación a la dieta familiar desde el punto de vista económico. Entonces el impacto es múltiple, ¿no? Pero sin embargo yo creo que existen hoy medios, ¿no? Incorporados, como decía Ángel. Yo conozco bastante esto en el contexto europeo y más por incorporar. Por ejemplo, dentro de la psicología existe toda una corriente que es la psicología investigativa, que incorpora toda una visión de las ciencias sociales para el análisis de las pistas, ¿no? Que puedan existir, o del análisis de las declaraciones, ¿no? Que nos pueden dar información nueva. En este caso, el profesor David Canter de la Universidad de Liverpool ha liderado en Europa toda una línea de investigación en este sentido, ¿no? Tratando de demostrar cómo el criminal o el responsable que pueda ser de la desaparición surge en el contexto próximo, y cuando tiene éxito en el contexto próximo va ampliando ese círculo hacia círculos más amplios dentro de lo que da lugar a una teoría de círculos concéntricos, ¿no? Que permite incorporar la psicología a la clarificación de la investigación del crimen, ¿no? A la investigación de la desaparición. Es algo que, bueno, todavía es nuevo en España, pero bueno, que es más material que está llegando a las administraciones, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para ayuda en este tipo de esclarecimiento. Bueno, una perspectiva novedosa la que nos está planteando Ricardo García Mira. Pasan 24 minutos de las 10 de la noche, nos tenemos que ir unos minutitos a publicidad y regresamos de nuevo en directo aquí en Vía V, hoy hablando de desaparecidos. Minutos sobre las 10 de la noche, continúan ustedes en directo en Vía V. Durante la publicidad hablamos con Berta Collarte y me gustaría que le contara a nuestros espectadores algo que acaba de contar, que es una conversación que tuvo con el exdefensor del pueblo, Enrique Mújica, en una entrevista que mantuvo con él hace ya unos cuantos años, que le dijo utilizó una expresión que a mí me parece muy interesante que conozcan nuestros espectadores. Sí, sin ningún problema. Yo, acompañada y a través acompañada de Celso Delgado, el diputado polorense,
en el Congreso, me acompaña a una entrevista con el Defensor del Pueblo y me recibe don Enrique Mújica, escucha unas amenazas que yo tenía grabadas en mi teléfono móvil, se las pongo y él me dice que para él, que ha sufrido una forma de terrorismo y es que le asesinaron, ETA asesina a su hermano, que para él es más llevadero lo que le pasó a él que lo que me está pasando a mí, porque él lo vio matar, él tuvo su cuerpo, lo enterró y empezó su duelo y ahí empezó a curar, y entonces él me dijo que para él yo sufría una forma de terrorismo infame y una forma de terrorismo dificilísima de llevar, una como hija, a la que arrancan un padre del que nunca más sabe y del que nunca puede acabar el duelo, y una forma de terrorismo como madre que tiene que proteger a sus propios hijos. No voy a hablar de lo que pienso de mí, porque en este momento una madre que además de sufrir como madre, sufre como hija, lo que menos le va a importar es lo que le va a pasar a ella, ¿no? ¿Confías la familia en que, como consecuencia de ese juicio, podráis averiguar dónde están los restos de tu padre? Es la ilusión que a mí me lleva y a mí me mueve a llegar a celebrar este juicio. De verdad que confieso una vez más que no son ánimos ni de venganza, ni tengo sensación de odio. Solo espero y ansío que el juicio me lleve a encontrar algún resquicio de dónde está mi padre para poder enterrarlo cristianamente y poder pasar página. No me mueve ni el odio ni el afán de venganza, solo el llegar al final y poder empezar a vivir una vida distinta. Bueno, decíamos al principio que Sonia Iglesias desaparecía hace 4 semanas. Vamos a reconstruir un poco esas últimas horas antes de que se perdiera el rastro de la pontevedresa por las calles de la ciudad de Lérez. Mañana del miércoles 18 de agosto, Sonia sale de casa con Julio, su pareja. Entran en el bar de abajo, allí toman un café. Haciendo un crucigrama con su marido. Desde la ventana, los que pasamos por allí la vimos. Cuando terminan de desayunar, la pareja va al zapatero. Sonia deja unos zapatos que necesita arreglar. Ese día precisamente charlamos lo justo. Me dice, este par para tapas, este para tapas y este para coser. No da lugar a entender algo más. Después, él vuelve a casa, donde, según dice la policía, comenzó a planchar unas camisas. Sonia fue caminando por el centro de Pontevedra hacia su trabajo. La última vez que se la ve es en esta plaza. Desde entonces, ni rastro. Una chica estupenda. Ya me emociono. Comienzan las investigaciones. Días después encuentran su cartera aquí, en el poblado chabolista de Obao. Búsquedas en el río Lérez, especialistas en desaparecidos llegados desde Madrid y batidas por el monte. Para todos ya sería una ilusión el que se encontrase algo que nos indujera a eso, a buscar, a esclarecer este asunto. El rompecabezas sigue sin armarse. Se cumple un mes sin noticias de Sonia Iglesias. Comisario Casanova, las primeras horas después de una desaparición son fundamentales para esclarecer los hechos. Como hemos comentado antes, las primeras horas siempre son fundamentales y ayudan mucho en la posible resolución. Las 24 horas estas famosas que siempre se habla que hay que esperar o que se tarda en que se dé por desaparecida una persona, ¿es así o no? No es la realidad que haya que esperar que una persona tenga que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Cualquier persona que tenga conocimiento de la desaparición, bien de un familiar, bien de un conocido, de un amigo, debe dar cuenta inmediatamente a la policía para que ésta ponga inmediatamente en marcha sus actuaciones, difunda los datos y todo aquello que permita llevar a una búsqueda inmediata del desaparecido y por eso hablamos de lo esencial de que es en los primeros momentos tener ya conocimiento total de todo lo que rodea la desaparición de la persona. Otra cosa es que se demore más o menos la formalización documental de la desaparición, que se puede esperar, pero eso no es óbice para que desde el Cuerpo Nacional de Policía las unidades tanto de investigación como de prevención y de atención al ciudadano inmediatamente se pongan en marcha y traten de buscar a la persona desaparecida.
Bueno, hablamos antes de la empatía que produce en la sociedad en la que se produce una desaparición, un caso como el de Sonia Iglesias. Esta mañana hemos estado hablando con una de las personas que ha organizado los dispositivos de protección civil para tratar de localizar, de momento, de forma infructuosa, el cuerpo de Sonia Iglesias. Las desapariciones suelen provocar un fuerte sentimiento de empatía que despierta la solidaridad de la sociedad. Todo el mundo se volca en tratar de colaborar, en tratar de axudar. O feito de dar unha resposta, de dar a conocer a situación que un está pasando, de dar a conocer, pues, si queres, incluso a rabia. A menudo se pone en entredicho la ayuda que pueden prestar los voluntarios, pero Protección Civil considera positiva la colaboración ciudadana. A nos axúdannos tremendamente. Ahora, tamén é verdad que cando se organiza un operativo deste tipo o que temos que dunha maneira clara comentar cal é o fin que perseguimos. En este tipo de casos el apoyo de la sociedad acostumbra a ser masivo, pero según van pasando los días la pérdida de esperanzas y los compromisos personales hacen que se vaya reduciendo poco a poco la participación ciudadana. En principio, pois todo o mundo séntese moi incómodo con que haya ocurrido unha cousa destas e quere manifestar a súa repulsa. Logo, dentro dos compromisos que cada un vai tendo, pois desgraciadamente a vida non para e un trata de rehacela, non? Para Protección Civil, el progresivo descenso de movilizaciones es un proceso lógico. Bueno, supongo que la policía agradece la colaboración ciudadana, pero mi pregunta es si a veces no entorpece, es decir, que si a veces ese exceso de celo por parte de los vecinos puede representar un problema para la policía, incluso a la hora de proporcionar pistas falsas. Supongo que cuando salen los teléfonos hay mucha gente que llama diciendo que ha visto a tal persona en tal sitio y que eso puede conducir la investigación por derroteros no deseados, ¿o no? Desde la policía nunca estará en nuestro ánimo coartar la colaboración ciudadana, nada más alejado de la realidad. Todo lo que aporte el ciudadano siempre será analizado. Lo que sí se dispone, el equipo de trabajo que lleve la investigación tiene una parte de funcionarios que analizarán todas esas comunicaciones, todas esas informaciones que se van recibiendo. ¿Y es fácil distinguir el polvo de la paja, a ver si se me permite la expresión? Algunas veces de inicio ya puedes ir descartando con arreglo a los antecedentes que vas teniendo y las pruebas e informaciones de que dispones te permiten ir descartando ya un poco, como dices, del polvo de la paja. Pero todo lo que llega se procura investigar y se procura comprobar hasta el final para que no quede ningún hilo sin que se haya podido determinar que es importante para la investigación y la resolución de los casos. ¿Te consta? ¿Por qué lo dices en concreto? No, porque es verdad, efectivamente a veces se reciben llamadas que pueden parecer que no tienen mayor importancia o que ya vas convencida. Yo he acudido a citas como a ciegas, pero nunca a ciegas, siempre antes de ir a cuando recibes una llamada, inmediatamente yo siempre lo puse en conocimiento de la policía o de la Guardia Civil en lo que según lo que correspondiese en cada momento. Siempre acudí acompañada o protegida y siguiendo siempre sus instrucciones, pero efectivamente algunas veces absurdas, algunas veces me doy cuenta, yo era consciente de terminar una de esas entrevistas. ¿Por ejemplo? Yo, bueno, puedo poner un caso muy concreto. Yo fui a la gasolinera de La Cañiza a entrevistarme con un señor. Por supuesto, no iba aparentemente sola. Sí. Y que había llamado para decir que sabía dónde estaba Guillermo que Collarte. Tenía información para darme. Y entonces yo yo fui a muchas, llevo ido a muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, se me ocurre esa, en 10 años es de suponer que fui a muchas, ¿no? En aquel momento fui a aquella entrevista aparentemente sola, pero en cuanto salí, cuando me dan la orden de que ya puedo salir de la gasolinera, del restaurante de la gasolinera de La Cañiza, cuando me dicen que ya puedo salir, inmediatamente por manos libres del coche yo me pongo en contacto con el teniente de la Guardia Civil y le digo: teniente, no tenemos nada que hacer. ¿Qué le contó en ese encuentro? Nada. Desvaríos. O sea, sí, efectivamente hay gente que a veces intenta aprovecharse de tu infortunio e intenta aprovecharse o intenta sacar partido de tu desgracia
o incluso a ver qué te puede sacar, ¿no? Incluso de información que a él le pueda valer para extorsionar a su vez a otra persona, ¿no? Con el tiempo uno ya va aprendiendo eso que ellos ya saben, pues uno va aprendiendo, pero a veces no se dirige la gente a la policía, se dirige en este caso a la familia, a que es a la persona que pone la cara, ¿no? Entonces, en este caso, la cara la puse yo, y yo he recibido muchas llamadas, he asistido a entrevistas con brujos, y nunca, en ningún caso, la policía me dijo: eso ni lo miramos, eso ni lo contemplamos. No, se contempla todo, realmente se contempla todo, cualquier llamada, cualquier cosa. También es verdad que yo siempre estuve en contacto permanente con ellos, incluso viendo cosas que sean absurdas, se intenta realmente. Eso sí que las familias de los desaparecidos, en este caso la familia de Sonia, a la que desde aquí envío todo mi apoyo y mi solidaridad, que sepan que sí, que efectivamente que eso es así, ¿Cuál es la explicación psicológica de esa reacción de algunas personas de intervenir de una forma torticera y bueno, poco digna, digamos, en el drama de una familia que está pasando por una desaparición? ¿Por qué en casos sobre todo mediáticamente muy pomposos? No sé, me estoy acordando del caso de Madeleine, por ejemplo, ahora, ¿no? Que se recibían cientos y miles de llamadas de gente que simplemente estaba aportando pistas falsas. ¿Por qué? ¿Afán de notoriedad? ¿Qué sucede? Bueno, puede haber distintas motivaciones. Puede haber una motivación real de ayudar porque, bueno, ha visto algo que a lo mejor no es relevante para el caso, pero bueno, pero de repente a esa persona le puede parecer que lo es o que lo puede ser. De manera que puede haber una intención real, ¿no?, de colaborar. Puede haber también una intención, como dice Berta, bueno, pues de adquirir cierto protagonismo o de, no sé, o de marear la perdiz también, ¿no? Pues a veces hay gente que también, no sé, por pequeña información, ¿no?, puede querer, sí, pues cobrar dinero o obtener alguna otra cosa a cambio, ¿no? Pero yo creo que la participación ciudadana debería, vamos, no debe de rechazarse en ningún caso. Yo creo que es necesario atender todas las voluntades de colaboración, cualquier tipo de declaración, incluso aunque no sea relevante, y debe tratarse todo eso de una manera conjunta, ¿no? Porque la valoración de todas las aportaciones que puedan tener distintos vecinos o distintas personas desconocidas, no, tratado conjuntamente, puede observarse un resultado distinto al que se observa de individuo a individuo. A veces hay personas que están relacionadas, a veces hay declaraciones, ¿no?, que tienen que ver, ¿no?, porque primero mandó uno, luego fue otro que estaba en connivencia con él. Es decir, puede haber muchas declaraciones que tienen relación entre sí y todas ellas, bueno, el comisario lo sabrá, bueno, pues es relevante en la investigación general. Bueno, pues ¿no? En las investigaciones a veces, por supuesto, además de la policía y de las fuerzas de seguridad del Estado, participan otras personas, son los detectives privados. Nosotros hemos hablado con uno, está en Vigo, se llama Armando Freiría, y ha colaborado con la policía y a veces con las familias, suelen ser las familias las que contratan a este tipo de profesionales en la resolución de algunos casos de desaparecidos. Primero están los que se van de manera voluntaria y no quieren ser encontrados, y luego están los que se van de manera forzada, es decir, porque alguien les retiene contra su voluntad. Y en este último caso, evidentemente, los finales suelen ser no siempre dramáticos, pero en cualquier caso casi siempre con utilización de la violencia. Hay menores que son desapariciones de solo unas horas y realmente es una bronca o un problema de notas y les encuentras escuchando a Metallica en un concierto en Coruña y resulta pues muy fácil. En adultos las razones son ya más complicadas, vinculadas a la pareja, vinculadas a la familia, pero vinculadas también muchísimas veces al trabajo, conflictos entre socios, a veces incluso vinculados en la zona sur a empresas que a su vez están, digamos, participadas por gente vinculada de una manera al narcotráfico. Son 28.000 personas cada año que durante unas horas, durante unos días o durante unos meses, algunos sí que no vuelven, durante años y años. Inmediatez, rapidez, dedicación exclusiva a ese tema y no evidentemente pues a 80 temas de distinta índole que están en una comisaría. Si hay algún problema dentro de la familia, algún problema que puede ser incluso considerado delictivo, aunque sea de menor gravedad, evidentemente la familia esté más predispuesta a contárselo. Detective privado, aquí todo apunta a que esa causa podría estar en el ámbito, digamos, familiar, afectivo, personal. Dado el tiempo transcurrido, es un asunto que pinta muy mal. No, existe el investigador imperfecto. Bueno, yo no sé si, supongo que no comparte las tesis de este detective privado. Yo no sé si a la policía les ayudan en su trabajo o no. No, la policía
con los detectives privados es un sector de la seguridad con el que se mantienen contactos, relaciones y reuniones periódicas. Por supuesto, con sus conocimientos y su preparación pueden aportar en un momento dado ayuda a la policía y colaboración como puede prestar. Pero es frecuente que las familias recurran a los detectives en un momento de desesperación, digamos. En algunos casos suelen recurrir. Como ya comentamos anteriormente, la familia siempre es la situación más dramática y vulnerable, siempre es la de la familia. Claro. Y la familia siempre buscará todos los resortes que tenga a su mano para tratar de encontrar a su familiar, tratar de resolver el problema, y entonces, aunque la policía o las fuerzas y cuerpos le den satisfacción, siempre tratará de buscar todas las salidas que encuentre a su mano para tratar, como estábamos comentando, de resolver lo antes posible de forma satisfactoria la desaparición de su familiar. Bueno, estamos hablando del caso de Sonia Iglesias, estamos hablando del caso de Guillermo Collarte y queremos presentar un nuevo caso más. Un hombre que desaparecía aquí en A Coruña el 11 de enero de 1999, Rogelio Núñez, era jardinero y esta es su historia. Uno de los mayores miedos de las familias de los desaparecidos es que su caso quede en el olvido. Rogelio Núñez desapareció el 11 de enero de 1999, hace ya más de 11 años. Fue visto por última vez en compañía de su socio de la empresa de jardinería que ambos poseían antes de partir hacia Ferrol para uno de sus trabajos. Nunca más se supo de él. No fue hasta 4 meses más tarde cuando se encontró de forma casual la primera pista. El socio de Rogelio portaba el documento de identidad del desaparecido. Él llevaba en su poder el carnet de identidad de Rogelio, cuando se sabía fehacientemente que Rogelio lo llevaba en el bolsillo. El móvil que manejaba la familia de Rogelio era Claro. El móvil que se señaló en ese momento es para quedarse con toda la vida económica que tenía en aquel momento Rogelio, que era una empresa que iba francamente bien, ganaba mucho dinero en ese momento entre los dos, porque lo cierto es que se quedó con todo desde el punto de vista económico, Al copartícipe de Rogelio se le juzgó por falsedad documental y se le impuso una condena de 2 años de prisión, una condena que esquivó al no contar con antecedentes penales. Actualmente el caso se encuentra en sobreseimiento a la espera de posibles pruebas. La familia cree que de haberse actuado con mayor diligencia podrían saber algo más de su paradero. Si en su día se hubiera efectuado toda esta búsqueda real por donde sí podía encontrarse, nosotros, la familia, consideramos que sí se habría encontrado algo. O sea, esta persona consiguió liar a la policía, darle pistas falsas y hacerles dirigirse por otros derroteros. Un posible consuelo para todos sería que estos casos no volvieran a repetirse. Comisario, le traslado una pregunta que se le hacía también al detective. ¿Existe el crimen perfecto? Bueno, eso no deja de ser un dicho popular. Lo que sí es cierto de que existen casos difíciles de resolver y dentro de estos casos, pues aunque sean en casos contados y mínimos, pues están sin resolver a día de la fecha. Pero lo del crimen perfecto, desde el punto de vista de la policía y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no deja de ser un dicho popular. Pero criminales que quedan impunes, supongo que sí, ¿no? Hay criminales que pueden quedar impunes por varias causas. Unas veces porque se mantiene la impunidad porque no se ha llegado a la conclusión del caso, no se ha resuelto aún, y otras veces, como se ha comentado aquí en algún reportaje, a lo mejor por falta de pruebas de la autoridad judicial, o porque las pruebas no son concluyentes, o porque en el juicio oral pues no se han aportado aquellas pruebas que son necesarias para influir en el pensamiento de la persona que juzga o del tribunal que juzga, y salen absueltos. Habla de tribunales y de juicio. Berta, ¿qué esperáis tu familia de ese juicio que de forma inminente se va a celebrar? Pues yo espero que sea el punto final de una trágica historia que amargó la vida de mi familia, de mis hijos, de mi madre, y espero que sea el punto final y espero que se haga justicia, pero realmente que no le quepa la menor duda a nadie que con lo que más cuento y lo que más ilusión me haría,
no es que le tengan muchos años de condena, no. Yo lo que sigo buscando es a mi padre. ¿Qué creéis que pasó con él? Realmente yo creo que mi padre había tenido un primer secuestro con un móvil eminentemente económico en el que le piden una cantidad de dinero a cambio de que mis hijos o yo sigamos viviendo, aportándole en ese momento una serie de datos que indicaban que había detrás de ese secuestro que realizan dos sicarios portugueses, secuestro que está sin resolver en un juzgado de Vigo, está también archivado a la espera de nuevas pruebas. Le amenazan y 14 meses después, mi padre nunca iba solo, supuestamente aquel día empezaba a intentar hacer una vida medianamente normal, siempre iba acompañado. Fue un hombre que vivió 14 meses de su vida completamente asustado, y yo pienso que lo que se intentó en ese momento para sobrevivir, quizás pienso esto, ¿no?, que no intentaban matarlo, que simplemente intentaban volver a hacer lo mismo que hicieron la primera vez sin éxito, porque aquel rescate, aquel supuesto rescate que en 10 días tenía que pagar mi padre, nunca se llegó a materializar, porque una de las condiciones era que no se pusiese nada en conocimiento de la policía. En cuanto mi marido y yo tuvimos conocimiento de que mi padre había sido amenazado y que las amenazas eran contra nuestros hijos, lo primero que hicimos fue ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.